Introducción. La muerte escogida de Paul Lafargue y Laura Marx. El suicidio de Lafargue y Laura Marx fue una muerte escogida que causó verdadera conmoción en el socialismo internacional, dentro de cual representaban directamente la continuidad familiar, sobre todo desde la muerte de Engels. El gesto resultó obviamente discutido, y son conocidos los comentarios de Lenin según los cuales un socialista no se podía suicidar mientras pudiera servir a la causa. En este punto, la trayectoria de ambos era intachable. En su testamento, Lafargue podía presumir de 55 años de acción militante, y aunque mucho más modesta, Laura estuvo siempre inmersa en la causa en la que había nacido. El acto supremo seguramente habría pasado desapercibido si en vez de Paul Lafargue, Santiago de Cuba, 1842, se hubiera tratado de un militante anónimo, y claro está, si su compañera hasta la muerte, Laura, no hubiera sido la hija de Marx. Hay mucho que decir de Lafargue, por ejemplo que su suegro no tenía demasiado buena opinión de él, aunque en esto también habría mucho que decir. Sembré dragones, pero coseché pulgas, decía el moro, y era verdad, pero de eso no se podía culpar al cubano francés que realizó a lo largo de casi medio de siglo una labor más que importante. Se conoce su papel en la creación del que fue el PSOE, que se quedó en alguna parte del exilio republicano, y que su nombre está en la primera línea de la historia del socialismo francés y de la internacional. Tanto Laura como él hicieron una enorme labor en la recuperación de los papeles de Marx. También fue el autor de algunas obras importantes como El derecho a la pereza, que sigue siendo editado porque la polémica prosigue. Paul había sido hijo único de una familia de antiguos plantadores, con sangre francesa, dominicana y cubana. Tenía 6 años cuando salió de La Habana para trasladarse a Francia con sus padres, estudiando en Burdeos y años más tarde en Toulouse, y finalmente a París para estudiar medicina, carrera que una vez concluida no quiso ejercer. Siendo estudiante, Paul se declara republicano y socialista, materialista y ateo, colabora con el que será su cuñado, Charles Longwood, en la revista Rive Gauche. Luego fue uno de los animadores del Congreso Internacional de Estudiantes. Positivista y proboniano, y en 1865, Paul visitó a Marx en Londres y se adhirió a la Primera Internacional, y continuó sus estudios en Londres. Al año siguiente será nombrado miembro del Consejo Federal y más tarde enviado a España como secretario del mismo. Por esta época conocerá, cortejará y se casará, a pesar de la oposición paterna, con la segunda hija menor de Marx, Laura, que se convertirá en su compañera y colaboradora hasta su muerte. Los 3 primeros hijos del matrimonio mueren apenas recién nacidos. Tras la caída del imperio, Paul Lafargue se encuentra en Burdeos, donde dirige la sección local de la AIT y su periódico, La Tribune, rechazando una prefectura que le es ofrecida, y con ella cualquier compromiso con la burguesía. Cuando se proclama la Comuna de París, Lafargue se encarga de buscarle apoyos en las provincias. Finalmente, logra introducirse en París y participa durante 4 semanas en las actividades comuneras. Perseguido por la policía de Thiers, se refugia en España. Thiers reclama su extradición acusándolo de toda clase de crímenes. Detenido en Huesca, es liberado poco después. Permanecerá 1 año en España colaborando con la sección española de la AIT. Junto con Pablo Iglesias, Mora y Mesa encabeza la fracción marxista como representante de las secciones de Madrid y Lisboa, en el que será el último congreso de la AIT en La Haya. La mayoría bakuninista lo expulsan de la Federación Madrileña. La conexión entre Paul Lafargue y los socialistas españoles se prolongará hasta el final de su vida, siendo uno de los autores marxistas más traducido al castellano en su tiempo. Establecido en Londres de nuevo, Paul participa desde el principio con el grupo que edita El Égalité y en la difícil reconstrucción del movimiento obrero francés junto con Guesde. Es detenido por su protesta contra la prohibición del previsto Congreso Obrero Internacional. Después de su proceso, lanza un programa llamado de los Socialistas Revolucionarios, y en 1880 viaja a Londres para redactar con Marx y Engels el programa constituyente del Partido Obrero Francés. Este año escribe su obra más celebrada, El derecho a la pereza, heterodoxa e irónica, una de las más frescas y valiosas del primer marxismo, una crítica virulenta contra las concepciones burguesas que estiman el trabajo como una virtud. Paul Lafargue comprende que el ocio creador es un privilegio de la clase dominante que se funda en la esclavitud asalariada. Considera que el trabajo es un dogma desastroso y reivindica las palabras del prosocialista Germano Lessing que dicen: seamos perezosos en todas las cosas,
excepto en amar y beber, excepto en ser perezosos. En 1882 regresa a Francia gracias a una amnistía. Encuentra trabajo en París como redactor de una compañía de seguros, pero no durará mucho tiempo. Tendrá que vivir de la pluma y conoce graves dificultades que serán paliadas por Engels, que le criticará por su poco rigor en las traducciones y en la explicación de las ideas de Marx, que finalmente le hará heredero de su fortuna. Lafargue será junto con Guesde el principal dirigente del partido y su mejor exponente teórico. Escribe en toda la prensa socialista y viaja de un lado para otro dando conferencias. Su mujer lo llamará el judío errante. Su pluma es terrible, no respeta ningún símbolo del sistema democrático burgués. En 1883 es detenido y condenado a 6 meses de prisión, siendo acusado de favorecer y propugnar la muerte y el pillaje. En 1886 será nuevamente detenido y procesado por su campaña antimilitarista y su apoyo decidido a las luchas obreras que tienen lugar en Decazeville. También será uno de los fundadores de la Segunda Internacional, y saluda el 1 de mayo escribiendo, por primera vez, la historia de la humanidad ha mostrado el gran espectáculo de los proletarios del mundo entero unidos por un mismo pensamiento, movidos por una misma voluntad y obedeciendo una misma consigna. Después de ser detenido por su denuncia de la matanza de Formies, donde el ejército haría una demostración de su eficacia utilizando los novedosos fusiles Lebel, consigue ser diputado. De su actuación dice un representante burgués, con Lafargue ha entrado en el Parlamento el colectivismo. No se queda encerrado en la Cámara, aprovechando su puesto desarrolla una continua labor de agitación como viajero del socialismo. Aunque estrechamente vinculado con la figura de Guesde y su política cuyas características define según el historiador del socialismo Caldwell por su vocabulario revolucionario e internacionalista, pero que se instala en un reformismo electoral, parlamentario, y se abandona en un patriotismo que llega en ocasiones al chauvinismo. La situación de Lafargue es de la de un luchador situado como guardaflanco del partido que actúa sobre todo como agitador, propagandista y polemista, sin desarrollar nunca una obra concienzuda. Aparte de El derecho a la pereza, destaca sus escritos de crítica a la ideología burguesa, a la religión en particular, y en menor medida sus trabajos sobre economía. Distinguiese un libro notable sobre los trusts en el que analiza certeramente la evolución del capitalismo norteamericano. Sus posiciones favorables a la huelga general, su definición del partido como partido revolucionario que defenderá en todo momento una línea de clase, sus continuos posicionamientos lo sitúan claramente en la izquierda socialista internacional. Paul Lafargue se suicidó junto con Laura el 26 de noviembre de 1911, y dejó sobre un papelito la siguiente explicación: estando sano de cuerpo y espíritu, me quito la vida antes de que la impecable vejez me arrebate uno después de otro los placeres y las alegrías de la existencia, y de que me despoje también de mis fuerzas físicas e intelectuales, antes de que paralice mi energía, de que resquebraje mi voluntad y de que me convierta en una carga para mí y para los demás. Hace ya años que me prometí a mí mismo no rebasar los 70, siendo por ello porque elijo este momento para despedirme de la vida, preparando para la ejecución de mi resolución una inyección hipodérmica con ácido cianhídrico. Muero con la alegría suprema de tener la certidumbre de que, en un futuro próximo, triunfará la causa por la que he luchado durante 45 años. ¡Viva el comunismo! ¡Viva el socialismo internacional! Lenin comentó en la ocasión: un socialista no se pertenece a sí mismo sino al partido. Si puede en lo que sea, ser útil todavía a la clase obrera, por ejemplo, escribir aunque no sea más que un artículo o llamamiento, no tiene derecho a suicidares. Algo sobre lo que habría mucho que discutir. Opiniones contradictorias sobre el origen de las ideas abstractas. En la historia del pensamiento humano ocurre a menudo que desaparecen del campo de la actividad intelectual, hipótesis y teorías, para reaparecer de nuevo después de un olvido más o menos prolongado, entonces son examinadas otra vez con auxilio de los conocimientos acumulados durante el intervalo, acabando en más de una ocasión por ser clasificadas entre el número de las verdades adquiridas. La teoría de la continuidad de las especies, inconscientemente admitida por el salvaje que cree ver en aquellos seres antecesores suyos dotados de cualidades humanas, científicamente vislumbrada por los pensadores de la antigüedad y del Renacimiento, y genialmente precisada por los naturalistas de fines del siglo XVIII, cayó en tan profundo olvido después del memorable debate entre Geoffroy Saint-Hilaire y Cuvier, que se atribuyó su descubrimiento a Darwin, al hacerla revivir en 1859 con
La publicación de su obra Origen de las especies. Las pruebas de que en 1831 careció Geoffroy Saint-Hilaire para hacer triunfar su tesis de la unidad de Plan, habían sido después acumuladas con tal abundancia, que Darwin y sus discípulos pudieron completar la teoría e imponerla al mundo científico. La teoría materialista del origen de las ideas abstractas ha corrido la misma suerte. Emitida y discutida por los pensadores griegos, presentada nuevamente en Inglaterra por los filósofos del siglo XVII, y en Francia por los del XVIII, al triunfar la burguesía fue eliminada del orden de las preocupaciones filosóficas. Al lado de las ideas que corresponden a cosas y a personas, existen otras que no son tangibles, tales como las que se refieren a lo justo, a lo verdadero, al bien, al mal, al número, a la causa, al infinito, etc. Ignórase cómo se realiza el esfuerzo cerebral que transforma la sensación en idea, de igual suerte que desconocemos cómo un dínamo convierte el movimiento en electricidad, pero no es difícil darse cuenta de que las ideas tienen su origen en los objetos que caen bajo nuestros sentidos, al paso que el origen de las ideas abstractas, que no corresponden a ninguna realidad objetiva, ha sido objeto de estudios que no han dado aún concluyentes resultados. Los filósofos griegos pretendieron resolver el problema de las ideas abstractas. Zenón, el fundador de la escuela estoica, consideraba el sentido como la fuente de los conocimientos, pero la sensación no se convertía en noción hasta después de haber sufrido una serie de transformaciones intelectuales. Los salvajes y los bárbaros, que fueron los fundadores de las lenguas latina y griega, adelantándose a los filósofos, parece que ya participaron de la convicción de que los pensamientos eran lujos de las sensaciones, pues en griego, haka, apariencia física un objeto, lo que hiere la vista, significa idea, y que en latín sapientia, sabor de un cuerpo, lo que hiere el paladar, se convierte en razón. Platón creía, por el contrario, que las ideas del bien, del mal, de lo bello, etc., eran innatas, inmutables y universales. El alma, en su viaje siguiendo a Dios, menospreciando lo que impropiamente llamamos seres y elevando las miradas hacia el solo ser verdadero, lo había contemplado y nuevamente se acordaba de lo que había visto. Fedro. Sócrates había colocado igualmente encima de la humanidad al Dios natural, cuyas leyes, no escritas en parte alguna, son respetadas no obstante en toda la tierra, aunque los hombres no se han reunido jamás para decretarlas mediante un común acuerdo. Aristóteles no demostraba ser gran entusiasta del derecho natural, del que se burla agradablemente cuando asegura que sólo era inviolable para los dioses. Sin embargo, los inmortales del Olimpo tenían en tan poco este derecho natural, y sus hechos y sus gestos chocaban tan groseramente con la moral en uso entre los mortales, que Pitágoras condenaba al suplicio del infierno a las almas de Homero y de Hesíodo, por haberse atrevido a narrarlos. Para Aristóteles, el derecho no era universal. En su concepto, no podía existir más que entre personas de igual condición. El padre de familia, por ejemplo, no podía cometer injusticia con su mujer, sus hijos, sus esclavos y toda persona que vivía bajo su dependencia, estando facultado, por tanto, para herirles, venderles y aun matarlos sin salirse del derecho. Aristóteles, según costumbre, adaptaba su derecho a las costumbres de su época, y como no concebía la transformación de la familia patriarcal, se veía obligado a erigir sus costumbres en principios del derecho. Pero, en vez de conceder a este derecho un carácter universal e inmutable, solo le daba un valor relativo y limitaba su acción entre personas colocadas sobre la base de un principio de igualdad. Pero ¿cómo se concibe que Platón, cuyo espíritu era tan sutil, que tenía ante sus ojos las mismas costumbres, cuyas ventajas de abolición no concebía, puesto que su república ideal introducía la esclavitud, no hubiese participado de la misma opinión respecto a la relatividad de lo justo? De unas frases de Aristóteles se ha deducido que Platón, así como los sacerdotes de los misterios sagrados y la mayor parte de los sofistas, no había expuesto en sus escritos toda su filosofía, la cual sólo era revelada a un pequeño número de aventajados discípulos. Suponer asimismo que Platón se intimidó ante la condena de Sócrates y ante los peligros que había experimentado Anaxágoras en Atenas, donde había importado la filosofía natural, viéndose obligado a apelar a la fuga para escapar de la muerte. Esta opinión queda confirmada con una atenta y comparada lectura de los diálogos de Platón, quien, según hace observar Goethe, se burla a menudo de sus lectores. Lo cierto es, que Platón y alguno de sus discípulos no tenían más que una imperfecta idea de la inmutabilidad de la justicia. Arquelao,
que mereció el calificativo de naturalista, negaba el derecho natural y sostenía que las leyes civiles eran los únicos fundamentos de lo justo y de lo injusto. Aristipo afectaba un profundo desprecio hacia el derecho natural y social, y sostenía que el cuerdo debía colocarse por encima de las leyes civiles y permitirse cuanto aquellas impedían, siempre que pudiese realizarlo con toda seguridad, pues las acciones que aquellas no permitían, solo eran malas en la opinión del vulgo, invocada para servir de freno a los tontos. Platón, sin tener la audacia de emitir semejantes doctrinas, demostraba, con sus aficiones pederastas, cuán poco tenía en estima el derecho natural. Este amor contra natura, no permitido a los esclavos, constituía un privilegio de los ciudadanos libres y de los hombres virtuosos. En la República, Sócrates hace de él una recompensa del valor guerrero. La querella sobre el origen de las ideas fue reanudada nuevamente durante los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y en Francia, cuando la burguesía se preparaba para apoderarse de la dictadura social. No existen nociones innatas, declaraban Diderot y los enciclopedistas, el hombre viene al mundo como una tabla lisa, sobre la cual los objetos de la naturaleza graban sus impresiones con el tiempo. La escuela sensualista de Condillac formulaba su famoso axioma: nada existe en el entendimiento que, anteriormente, no haya estado en los sentidos. Buffon aconsejaba reunir hechos para procurarse ideas, que no son más que sensaciones comparadas o, por mejor decir, asociaciones de sensaciones. Leibniz replicaba a los que, con Locke, afirmaban que las ideas se introducían por medio de los sentidos, que, en efecto, nada existía en el entendimiento que antes no hubiese pasado por los sentidos, excepto el entendimiento mismo. El hombre, en su concepto, aportaba al nacer ideas y nociones escondidas en su entendimiento que el encuentro de los objetos exteriores hacía aparecer. La inteligencia es preformada antes de empezar la experiencia individual. Además, comparaba las ideas y las nociones anteriores a la experiencia, a las vetas diversamente coloreadas que surcan un bloque de mármol del cual se sirve el hábil escultor para ornamentar las estatuas que labra. Hobbes, ya antes que Locke había dicho en su tratado sobre la naturaleza humana que todas las nociones del alma habían preexistido en la sensación, y que las sensaciones son el origen de las ideas, ampliando de esta suerte la tesis de Arquelao al sostener en su Decibe que era preciso buscar en las leyes una idea de lo justo y de lo injusto. Ellas nos indican cuando debemos llamar ladrón, asesino, adúltero o calumnioso a un ciudadano, pues no constituye robo el quitar a uno lo que posee, sino lo que le pertenece, debiendo determinar la ley lo que es nuestro y lo que es de los demás. De igual suerte, todo homicidio no es asesinato, como no constituye adulterio el simple hecho de acostarse con una mujer, sino el de tener relaciones íntimas con una mujer que la ley impide todo contacto con ella. Los patricios de Roma y de Atenas no cometían adulterio fornicando con las mujeres de los artistas, in quas stuprum non committitur, decía la brutal fórmula jurídica, pues estaban consagradas a la corrupción aristocrática. El hombre que en nuestros días mate a su mujer en Inglaterra, aun sorprendida en flagrante delito de adulterio, será juzgado como un asesino vulgar, mientras que, en Francia, lejos de ser castigado es admirado como un héroe que ha sabido vengar su honor puesto en peligro por su señora esposa. El curso de un río basta para transformar un crimen en un acto virtuoso, decía con Pascal, el escéptico Mantan. Locke pretendía que las ideas tenían dos procedencias, la sensación y la reflexión. Condillac eliminaba la doctrina del filósofo inglés de estas fuentes. La reflexión, no conservando más que la sensación, que transformaba en atención, comparación, análisis, razonamiento, y en último término en deseo y voluntad. Su ex discípulo Mendeviran prescindía de la sensación, y adoptando el método de Descartes, que lo sacaba todo de un yo, como de un pozo, hallaba en el entendimiento el punto de partida de las ideas. Las nociones de causa y de substancias, decía, son en nuestro espíritu anteriores a los dos principios que las contienen. Primero pensamos en nosotros mismos, en el conocimiento de causa y de substancia que somos. Una vez estas ideas adquiridas, la inducción las transporta fuera de nosotros y nos hacen concebir causas y substancias en todas partes donde existen fenómenos y cualidades. El principio de causa y de substancia se reduce, pues, a no ser más que un fenómeno, o más bien, a una ficción de nuestro entendimiento, según la frase de Hume.
El método de introspección de Descartes y de Sócrates, del cual los espiritualistas burgueses abusan tan liberalmente, conduce, de una parte, al escepticismo y de otra a la impotencia, pues pretender alumbrar las profundidades de la actividad psicológica en medio de la conciencia individual, equivale a querer alumbrar el universo con una cerilla, dice Maudsley. La victoria definitiva de la burguesía en Inglaterra y en Francia imprimió una completa revolución en la concepción filosófica. Las teorías de Hobbes, de Locke y de Condillac, después de haber mantenido alto el pabellón, fueron destronadas, no se quiso ni discutiría si solo se hacía mención de ellas reproduciendo algunos fragmentos truncados y falsificados, como ejemplos de las aberraciones en que cae el espíritu humano cuando abandona el temor de Dios. La reacción llegó tan lejos, que bajo el mismo Carlos X la filosofía de los sofistas del espiritualismo fue tenida por demasiado revolucionaria, tratando hasta de impedir su enseñanza en los colegios. La burguesía triunfante restauró sobre el altar de su razón las verdades eternas y el espiritualismo más vulgar. La justicia, que los filósofos de Grecia, de Inglaterra y de Francia habían reducido a razonables proporciones, que la acomodaban a las circunstancias del medio social donde se manifestaba, se convirtió en un principio necesario, inmutable y universal. La justicia, escribe uno de los académicos más sofistas de la filosofía burguesa, es invariable y presente siempre, aunque solo se percibe por grados en el pensamiento humano y en los hechos sociales. Los límites de su campo de acción se ensanchan siempre y no se estrechan nunca, pues ninguna potencia humana es bastante para hacerle perder el terreno adquirido. Los enciclopedistas se habían lanzado con tal entusiasmo revolucionario a la investigación de los orígenes de las ideas, que esperaban descubrirlos interrogando la inteligencia del niño y del salvaje, pero la nueva filosofía rechazó con desdén estas investigaciones, susceptibles de conducir a peligrosos resultados. Descartemos ante todo la cuestión de origen, dice Víctor Cousin, el maestro sofista, en su estudio sobre lo verdadero, lo bello y lo bueno. La filosofía del último siglo se complacía demasiado en dedicarse a este género de investigaciones. ¿Cómo pedir la luz a la región de las tinieblas y la explicación de la realidad a una hipótesis? ¿Por qué remontar a un pretendido estado primitivo para darse cuenta de un estado presente que puede estudiarse en sí mismo? ¿Por qué investigar lo que haya podido ser en germen lo que puede percibirse y lo que se trata de conocer terminado y perfecto? Negamos en absoluto que sea preciso estudiar la naturaleza humana en el famoso salvaje del Aveyron o en otros de las islas de la Oceanía o del continente americano. El hombre verdadero, es el hombre perfecto en su género, la verdadera naturaleza humana llegada a su mayor desenvolvimiento, como la verdadera sociedad es asimismo la sociedad perfeccionada. Separemos los ojos del niño y del salvaje, para fijarlos sobre el hombre real y acabado. El yo de Sócrates y de Descartes debía conducir fatalmente a la adoración del burgués, el hombre perfecto en su género, real, acabado, el tipo de la naturaleza humana llegada a su completo desenvolvimiento y a la consagración de la sociedad burguesa, el orden social perfeccionado, fundado sobre los principios eternos e inmutables del bien y de lo justo. Es tiempo ya de conocer lo que valen esta justicia y estas verdades eternas del espíritu.